Bien, hablando de estrategias, y sin duda, como ya lo mencionaban ahorita los panelistas de nuestro primer segmento, pues la información es poder, pero ¿cómo estamos generando esta información? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos dentro de cada una de las organizaciones para poder conseguir esta información y a partir de tenerla en nuestras manos poder analizarla, ¿no? ¿Y qué datos salen de esta información? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos estar diseñando con base en esta recabación de información? ¿Y cuáles son las tendencias que existen en el mercado, el panorama en relación a los indicadores, por ejemplo, de la siniestralidad? ¿Y cómo anticiparnos en relación a la importancia también de prevenir situaciones de riesgo como hemos venido platicando, ¿no? Para eso vamos a iniciar nuestro segundo segmento y le voy a ceder la palabra a nuestro moderador Víctor García, quien es subdirector de Health Consulting y Data Mining en Mercer Marsh Beneficios, a quien tengo el privilegio de conocer desde que entré a esta organización y quien sé que tiene muchísimos años de experiencia. Vamos también a compartir en este foro con Daniela Gómez, quien es la gerente de Data Science en Mercer Marsh Beneficios, Gabriela Ruiz, subdirectora de beneficios en Mercer Marsh México, Arturo Guzmán, People y director de cultura en JTI México, y también se estarán incorporando Ademir Espíndola, gerente de Wellness, y el doctor Octavio Gascón, quien es también el gerente de salud mental en el área de Wellness en Mercer Marsh Beneficios. Víctor, Gabriela, Dani, muchísimo gusto en saludarlos y bueno, le cedo los micrófonos al ingeniero García para que iniciemos con este segundo segmento de nuestro foro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días. Agradecemos a todos su participación. Daniela, Gaby, Octavio, Ademir, Arturo. Es un gusto estar con ustedes en este panel al cual titulamos Bienestar y Beneficios, Retos y Desafíos, Tendencias en Siniestralidad y Acciones Estratégicas. Este panel será muy interesante ya que abordaremos temas en los que sin duda el auditorio que hoy nos acompaña estará poniendo mucha atención. Antes de iniciar, me gustaría recordar a la audiencia que si tiene alguna inquietud, puede ir formulando sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Conforme vayamos avanzando, el equipo de Health Consulting irá dando respuesta a sus preguntas. Bueno, pues iniciemos. El panorama para los próximos meses seguro será muy retador para las empresas. Esto en virtud que todo parece indicar que estamos transitando afortunadamente en la fase final de la pandemia. No obstante, esto llevará a las empresas a seguir buscando eficiencias y mecanismos de contención de costos y en los planes de gastos médicos mayores no será la excepción. Contemplando lo anterior, Dani, me gustaría que nos comentes cuáles son los factores que observas están impactando la siniestralidad de nuestros clientes. Muchas gracias, Vic. La realidad es que hemos visto un común denominador de acuerdo a la información que hemos analizado de siniestralidad de nuestros clientes. Aquí, justo para que tengan ustedes también el valor de referencia, estamos hablando de alrededor de 59,000 siniestros que pertenecen a más o menos 500 empresas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues en general hay un incremento en los costos promedio. Realmente hay un encarecimiento de los padecimientos o de los costos asociados a estos padecimientos, ¿no? Hoy en día vemos que el costo promedio está por arriba de los 99,000 pesos, que es un 24% superior a lo que veíamos en los años anteriores, ¿no? Podríamos pensar que esto se debe a un efecto completamente COVID y que eso es justamente lo que está haciendo que estos costos promedio crezcan, pero la realidad es que no. Aún si quitáramos este costo COVID, pues estamos hablando de un costo promedio que supera los 86,000 pesos. Realmente es mucho más alto a lo que veíamos en años anteriores, como el 2019, que estaba en 62,000, o para 2020, que estaba en 78,000 pesos aún con COVID. Esto pues se debe a varias cosas, ¿no? Podría ser uno, la inflación médica. Sabemos que ha incrementado el tema de los honorarios médicos, el del tema de los medicamentos, hospitalizaciones, pero pues también está este factor en el que estos tratamientos quedaron en espera, se pusieron en stand-by, lo cual hizo que se convirtieran en tratamientos mucho más costosos, ¿no? Llegaron tal vez un poco más graves las personas al hospital y entonces en lugar de tener una atención
de 200,000 pesos, pues llegaron por atenciones de 300 o 400,000 pesos, ¿no? Esto va de la mano con los siniestros catastróficos. ¿A qué llamamos un siniestro catastrófico? Son todos esos siniestros, hasta hace un año los llamábamos a esos siniestros arriba de los 400,000 pesos. La realidad es que estos 400,000 pesos hoy se nos han quedado muy cortitos, ¿no? Incluso vemos apendicitis que superan este costo. Entonces, por ello hemos decidido a partir de este año tomar como un rango de referencia para estos siniestros catastróficos aquellos que superan el 1,000,000 de pesos. Estos siniestros que superan el 1,000,000 de pesos para nuestra cartera están representando el 26% del total del monto pagado. Y bueno, podríamos pensar que es un tema de frecuencia, realmente hay muchos siniestros, y no, la realidad es que no son tantos siniestros, ¿no? Representa un 1% del total de los siniestros, pero pues son siniestros de 35 millones, 40 millones, que obviamente tienen un impacto grande en la siniestralidad de nuestros clientes. Y pues en tercer lugar, está obviamente este tema de COVID, ¿no? Sabemos que los siniestros COVID sí o sí han impactado la siniestralidad de nuestros clientes. Estos representan ya en el monto total pagado el 17% del cierre del año pasado y traemos un costo promedio de alrededor de 311,000. Aún está debajo del valor de referencia que tenemos, por ejemplo, en la AMIS, pero es un costo ya que está siendo muy, muy alto. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un zoom, ¿no? Un zoom en estas especialidades que están teniendo este impacto tan representativo. En primer lugar tenemos neumología. Obviamente neumología está impactado pues en un 80-90% por todo lo que es COVID. Pero aún así vemos que el costo promedio de neumología incrementó en un 45% versus lo que veíamos el año pasado. Es decir, estos padecimientos COVID también se encarecieron, de tal forma que hoy neumología representa el 20% del total de la siniestralidad que vemos de nuestros clientes. En segundo lugar, tenemos a trauma y ortopedia. Trauma y ortopedia es una especialidad que ha estado jugando en los primeros lugares de nuestros clientes en la siniestralidad siempre, ¿no? Traemos temas de disco, temas de rodilla que son persistentes año con año, y trauma y ortopedia está representando el 16% de este monto pagado, ¿no? Teniendo un incremento en el costo promedio de alrededor del 31%, seguido de oncología. Oncología tiene un efecto extraño porque, pues, si bien representa el 10% de nuestra siniestralidad, el costo promedio realmente no varió versus el año pasado. Yo creo que acá más adelante Mariel justo nos va a explicar este tema de pues todos los padecimientos en stand-by y este tema de pues también hubo una detección oportuna que tal vez no se dio. Pero bueno, al final justo oncología pues sigue pegándonos y está seguido de cirugía general y gastroenterología. Gastroenterología ha ido subiendo en los últimos años. Yo creo que es una especialidad en la que tenemos que empezar a prestar muchísima atención. Ahora, en este slide quisimos hacer el ejercicio y separar aquellos que tienen un factor o que tienen ciertos padecimientos prevenibles o de detección oportuna. ¿Por qué? Realmente creemos que si empezamos a prestar atención a estas especialidades o a estos padecimientos prevenibles o que podemos detectar oportunamente, podemos tener un mejor impacto en la siniestralidad, ¿no? Podemos impactar positivamente los siniestros y no hacer que lleguen a estos siniestros catastróficos que veíamos en el slide anterior, Vic. Claro, hoy más que nunca toma una gran relevancia analizar las tendencias de siniestralidad, poniendo foco en afecciones que pueden prevenirse y o detectarse oportunamente. Muchas gracias, Dani. Gaby, ahora nos gustaría que, de acuerdo a lo que nos comentó Dani, nos puedas compartir también cuál es el impacto que estás observando, se viene presentando en los planes de beneficios. Claro que sí, Vic, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría compartirles este dato que están observando en pantalla. Es un dato que obtuvimos de nuestro estudio regional Reinventando los Beneficios del 2021 y nos habla de las decisiones que tuvieron que tomar las compañías de acuerdo o en base al presupuesto que tienen destinado justo para los planes de beneficios. Si bien hay un 74% de las empresas que lo mantuvieron, hubo otro 10% que se vieron obligados a disminuir este presupuesto. Y vemos un 16% que lo incrementó. Aquí es en donde quiero ligar con la pregunta que me estás haciendo, Vic, porque si bien sí hay empresas, por supuesto, que tomaron la decisión de incrementarlo porque metieron nuevos beneficios o robustecieron sus planes, también hay una parte importante de empresas que se vieron obligadas a incrementar este presupuesto. Y se vieron obligadas justo por el tema de la siniestralidad.
¿no? Ya nos comentaba Dani cómo ha incrementado y nosotros podemos hablar la siniestralidad y esto es una cadenita, ¿no? Llevamos 3 años consecutivos con inflación médica privada con niveles de 17%. Esto evidentemente afecta de manera directa al costo promedio, que ha crecido de manera muy importante, se ve reflejado en la siniestralidad y por supuesto se ve reflejado en los incrementos, en las primas, ¿no? Y de los gastos médicos mayores y la parte de vida sobre todo. Es importante destacar, bueno, este incremento en siniestralidad definitivamente se ha acentuado en estos 2 años de pandemia, pero también desde hace 3, 4 años, pues ya veíamos este incremento, ¿no? Esta tendencia de que cada vez son más las empresas con siniestralidades por arriba del 80%. Interesante. Son comportamientos atípicos. Me parece que las empresas este año destinarán mayor presupuesto, pero evidentemente seguirán buscando eficiencias. Ahora bien, Mariel, desde tu óptica como médico, ¿cuál es la perspectiva que se ve a futuro con el tema de COVID? Muchas gracias por la pregunta, Vic. Definitivamente, como hemos visto ya después de 2 años de pandemia, la pregunta insistente que más recurre es la parte de cuándo vamos a regresar a esta nueva normalidad, cuándo vamos a esperar que este padecimiento que ya llevamos bastante tiempo se estabilice y entonces con esto entender cuál fue el impacto de la salud y el bienestar de las personas. Creo que definitivamente aquí la respuesta es, bueno, vámonos a la definición de qué es endemicidad o qué es endémico. De acuerdo a la CDC, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, nos dice que la parte endémica es una enfermedad que si bien va a estar presente dentro de una región, dentro de un área, esta podemos esperar que tenga cierto patrón en donde sea fácil de identificar. Tomemos, por ejemplo, la parte de influenza, en donde casi siempre en épocas de invierno, pues hay un pico más elevado. En la parte de COVID llega a ser un poquito más complicado decir, bueno, esto lo vamos a aplicar a la realidad y cuándo llega a suceder este evento. Esto es porque no podemos predecir cómo se van a comportar las cepas o las nuevas variantes que van apareciendo del virus. Así como pasó con Omicron en el sentido de que se volvió un poquito más infecciosa, podemos llegar a tener alguna otra variante que llegue a ser más grave y entonces ahí tenemos que tener cuidado. El panorama aquí que tenemos que decir es, bueno, la parte de prevención va a seguir siendo clave, como ya estuvimos escuchando, para seguir tratando esta pandemia y haciendo la transición entre pandemia y endemia. Y sobre todo, como bien ya nos recalcó Gaby y Dani, en todos estos términos, pues entender cuáles son los patrones que vamos a ver en nuestra población, irnos adaptando a esta nueva normalidad y no esperar a que llegue la parte de endemicidad, sino desde ahorita empezar a tomar acciones, que las empresas empiecen a tener las prioridades claras de cómo van a estar cuidando, como ya nos comentó Gaby, estos nuevos beneficios que se necesitan, cuidar esta parte de la siniestralidad que ya bien nos mencionó Dani en su punto, y bueno, que tomemos esta parte positiva que sí salió del tema de COVID, en donde realmente se están preocupando más las empresas por cuidar este bienestar, esta mejora a los colaboradores. En resumen, tal cual, COVID está para quedarse. Es importante que todas las empresas refuercen sus iniciativas de prevención y cuiden contemplando todos los cambios que ha traído sobre todo la pandemia. Claro, muchas gracias, Mariel. Ahora el tema es cómo anticiparnos a las necesidades en términos de siniestralidad. Sin duda, hay una gran oportunidad para que las empresas piensen estratégicamente, pero ¿por dónde es necesario iniciar para aterrizar una estrategia que contenga los costos en salud? Esa es la pregunta. Entonces, en ese sentido, Dani, me gustaría que nos compartieras también la sugerencia, la recomendación acerca de qué es lo que pueden hacer nuestros clientes para anticiparse a las necesidades de sus colaboradores en términos de siniestralidad. Gracias, Vic. Pues sí, la realidad es que nosotros lo hemos visto como 4 puntos, ¿no? Un plan de 4 pasos, ¿no? En primer lugar, y lo más importante que tenemos que hacer el día de hoy ya, o sea, es algo que tenemos que darle prioridad, es justamente identificar a estos perfiles de riesgo en nuestros colaboradores, ¿no? Saber cuáles son estos pacientes crónicos, estos pacientes que tienen algún antecedente heredofamiliar y empezar la planificación, ¿no? Ya hacer un plano estructurado de las iniciativas que sirven para mis colaboradores wellness, aquellas que van a impactar realmente positivamente la salud de estos colaboradores y empezar a mitigar los riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para al final empezar a controlarlos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues tal cual el beneficio que estamos buscando pues es contener o prevenir costos, ¿no? Tener una visión completa del colaborador, identificar los cambios en salud que ellos están teniendo y pues obviamente que mejore la siniestralidad.
sabemos que esta siniestralidad que vemos como la de gastos médicos mayores, pues es la punta del iceberg, ¿no? Hemos hecho esta analogía porque realmente es un riesgo que ya emergió, es un riesgo que ya está afuera, que probablemente ya estamos midiendo y que ya conocemos. De la misma manera podría pasar con lo que es un gasto médico menor o con un riesgo psicosocial. Pero ¿qué pasa con todos estos riesgos a los que hemos llamado subyacentes, ¿no? ¿Qué pasa con estos hábitos que afectan la salud de nuestra gente, con el tema de ausentismos, los antecedentes heredofamiliares que mencionábamos? Realmente cuando el riesgo ya emergió, pues las acciones que vamos a tomar son un tanto para contener el daño, ¿no? Pero realmente no vamos a poder prevenir, no vamos a poder mejorar tan significativamente la salud de nuestros colaboradores. Interesante. Y bueno, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a precisamente la metodología, llamémoslo así, para podernos anticipar? Yo creo que justamente una pregunta que probablemente se está haciendo nuestra audiencia es, ok, ¿no? Hay que medirlo, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo le hacemos para medir esto? Lo que hemos hecho nosotros como metodología, pues es en primer punto identificar todos los datos que tenemos, ¿no? Todo nuestro input. Sabemos que tenemos datos demográficos, datos laborales, probablemente tengamos datos de los consultorios médicos, del gasto médico mayor, menor, temas de ausentismo, incluso temas de rotación, ¿no? Aquellos hallazgos que sacamos de las mediciones que hacemos del Health Risk Assessment o incluso de las normas, ¿no? Que también es algo que ya hemos estado midiendo, estos indicadores de engagement. Pero ¿qué hay que hacer? Lo primero que necesitamos hacer es identificar qué está pasando, ¿no? Este análisis descriptivo, entender cuál es el comportamiento de la población en términos de salud, ¿no? Detectar aquellos atípicos dentro de la misma población para poder empezar a actuar. Posteriormente, lo que necesitamos hacer es entender el por qué está pasando. ¿Qué pasa si nuestra población está expuesta a un gran riesgo, ¿no? Por ejemplo, un área financiera, un área de contabilidad a finales de año, ¿no? Con estos cierres anuales, pues realmente podríamos ver si hay alguna correlación con temas de ausentismo, ¿no? Si hay alguna correlación con temas de rotación, podría haber ahí algún riesgo que nosotros no estamos todavía, siendo conscientes, pero que podríamos empezar a tener acciones sobre lo mismo. Y posteriormente, pues ya llegar al qué podría pasar y qué puedo hacer para que no pase, ¿no? Realmente este es el funnel con el que nosotros estamos llevando a cabo la metodología para entender al colaborador y pues realmente tener una visión 360 del mismo. Coincido totalmente. Integrar los riesgos de salud, la morbilidad ya detectada, el comportamiento de los planes del gasto médico e incluso estos hallazgos del Health Risk Assessment dará como resultado el tener una visión integral, bien la llamaste, visión de 360 grados. Ahora bien, en tu opinión, Mariel, ¿cómo se pueden prevenir efectivamente en la población? Pues evitar el flujo tan alto en enfermedades, cirugías y tratamientos que fueron retrasados por el tema de COVID. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esa es una muy buena pregunta, Vic. Al final, lo que estamos buscando ahorita es contener el riesgo y hay diferentes puntos, de diferentes barreras en las que nosotros podemos ir haciendo esta prevención. Pero pues como bien decía Dani, pues lo que no se mide no lo podemos mejorar. Entonces, realmente primero es obtener toda esta data y con esto tenemos ya una visión en donde no es solo de ahorita, sino que este modelo se ha utilizado a lo largo de todos los esquemas epidemiológicos, es decir, tenemos una prevención primaria en la que está el paciente sano y lo que queremos es mantenerlo así, prevenir de que llegue a evolucionar alguna enfermedad, mantenerlo sano y cambiar todos esos hábitos y hacerlos persistentes o consistentes dentro de su análisis. Aquí nada más es puntualizar que hoy en día, derivado de la pandemia, hubo nuevos riesgos que hay que evaluar. Riesgos como la parte ergonómica, que seguramente muchos ya han estudiado en este momento, riesgos que vinieron también con nuevas mediciones como riesgos psicosociales y que hay que puntualizar. La siguiente es la parte de la prevención secundaria, en donde aquí ya tenemos personas que tienen esta enfermedad pues tal cual establecida y lo que queremos es tener un buen control de la misma, en donde evitemos que estos padecimientos sigan evolucionando y aquí lo que podemos ver mucho es la parte de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, todos los temas osteomusculares, en donde si yo dejo progresar un dolor de espalda, no sabemos si ese dolor está siendo por un mal uso de cargas y entonces llega a tener una hernia y consecuentemente una cirugía importante que lleve un costo muy elevado para la vida de la persona y también un costo en términos de ingreso. Aquí, sobre todo, lo que queremos es, bueno, vamos a mantener si ya existe una enfermedad, pero en las condiciones óptimas del paciente.
Y ya la prevención terciaria, aquí es tal cual limitar el daño o progresión del estado de salud que llegamos a tener, ¿no? Prevenir de complicaciones. Sobre todo me gustaría aquí puntualizarles con un ejemplo muy importante que estamos teniendo ahorita con COVID. Personas con COVID que están teniendo esta parte de secuelas en donde si no les damos un tratamiento de rehabilitación de manera temprana, van a seguir progresando, ese pulmón se fibrosa y entonces vamos a tener que una población en donde la parte laboral, el realizar sus actividades día a día va a ser muy complicado. Pero como dije, la primer escalón de todo esto es analizar cuál es ese riesgo para saber en dónde yo tengo que incidir, qué barreras tengo que poner para mi población. Lamentablemente ahorita solo el 64% de aquellas empresas que nos comentaron que tienen wellness han implementado un análisis de riesgo. Y esto que permita conocer y clasificar qué barreras tienen que aplicar y es muy complicado que entonces se implemente algo sin saber cuál es ese riesgo, ¿no? Aquí me gustaría, Vic, puntualizar algunos ejemplos que llegamos a tener con otros de nuestras poblaciones, saber cuáles son estas medidas, como bien me preguntabas, en donde pues las condiciones que se retrasaron por el tema de la pandemia, condiciones que no se atendieron de manera adecuada, van a estar también impactándonos a nosotros y que seguramente todas las empresas los van a estar viendo a futuro. Sobre todo la primera parte es el infarto agudo al miocardio. Esta es la primera causa de muerte a nivel mundial, en donde las personas, por temor a contagiarse dentro del hospital, tenían este dolor en el pecho, lo dejaban pasar, algunas fallecieron lamentablemente, pero las que no, ahí es donde tenemos una carga muy importante, es decir, van a tener afección en el corazón recibe oxígeno, por el infarto no llegó ese oxígeno y se murió parte del corazón. Imagínense estar realizando sus actividades día a día con la mitad de su capacidad. Esto va a dejar secuelas, va a dejar un tratamiento importante que a la larga nos va a tener un impacto en costos sustancial. La otra parte es el tema del cáncer, ¿no? Esta no deja de ser un dato muy importante que tenemos en donde el 34% de los cánceres que esperábamos detectar no fueron detectados y esto es porque hubo también retraso, reducción en el tema de diagnósticos en cánceres como el de la piel, el de próstata, colorectal, pulmón y mama, en donde es muy fácil poder implementar algunas estrategias de prevención primaria, estos tamizajes que son de bajo costo, alto impacto para la población, pero que por la misma pandemia se estuvieron retrasando. Hoy en día muchos países, diferentes empresas están tomando conciencia de esto y están fomentando que la población vuelva a retomar esta revisión que llega a ser muy importante. Y por último, la parte de las cirugías. Las cirugías en donde realmente ahorita se cancelaron muchas, la mayoría que sí eran electivas, por ponerlo de una manera, y que entonces las personas decían, bueno, la retrasamos, la cancelamos, no hay ningún problema. Pero hoy en día tenemos un retraso del 30% de las cirugías que estimamos que van a tomar por lo menos 45 semanas en volvernos a acoplar, a volverlas a retomar todas las que dejamos en pausa y que esto vamos a tenerle que incrementar un 20% a nuestra actividad prepandemia para poder cubrir todas estas necesidades. ¿Qué estamos diciendo? Pues todas las personas que, si bien en un principio eran cirugías selectivas, probablemente por la progresión del todo el tiempo que lleva evolucionando su enfermedad, en algún momento esto va a incidir en que tengan un costo más alto. ¿Por qué? Porque evoluciona esta enfermedad que al principio era electiva y ahorita va a tener un punto muchísimo más alto en costo y en la calidad de vida de la persona. Por último, aquí tal cual decíamos COVID. Ya les hablé de que tenemos secuelas, pero para que se den una idea de la cantidad de personas que vamos a tener con estas secuelas, el 54% de las personas que llegaron a tener un COVID grave, que llegaron al hospital, van a tener estas secuelas, principalmente fatiga, dolor de cabeza y afectación pulmonar. Y esto va a incidir en cómo van a estar trabajando todas las personas, la productividad que llegan a tener, y por eso es muy importante poder tener un esquema para tratar adecuadamente estas consecuencias, a estas afecciones que llegan a tener nuestra población. Sin duda, es muy probable que en los próximos meses observemos repuntes en la utilización del gasto médico mayor, esto derivado precisamente de aquellos casos que se pusieron en stand-by. En consecuencia, Mariela, me gustaría también que nos comentes qué prioridades recomiendas sean consideradas dentro de la estrategia del cuidado de la salud de los colaboradores. Claro, por supuesto, Vic. Pues primero que nada, reforzar otra vez, tenemos que tener las mediciones. Para poder tener mediciones, pues es importante detectar las cosas que están sucediendo en nuestra población. Entonces, retomar toda la parte de los chequeos, sobre todo para cáncer, enfermedades crónicas, ver cómo está nuevamente la salud de nuestros colaboradores. En el tema de la salud mental, no podemos dejar de poner una marca muy importante, ya que
han aumentado el número de casos de depresión, ansiedad por toda la pandemia. Ahorita estamos más sensibles a saber que diferentes cosas nos pueden afectar. La NOM 035 nos ayudó mucho a medir la parte de riesgos psicosociales y cómo las cargas de trabajo también pueden condicionarnos esta parte de estrés, etcétera. Entonces, saber que es un pilar muy importante que no tenemos que dejar de vista. Sobre todo también sensibilizar mucho a la población de que tenemos diferentes generaciones y cada generación va a requerir diferentes esquemas de prevención, de cuidado, etcétera. No es lo mismo tener una persona de 30 años que está saludable, que ahorita podemos hacer esta prevención primaria, a aquellos que ya llegan a tener una edad más avanzada, digamos mayores de 40 años, en donde esta parte de tamizaje de cáncer va a ser vital para detectar de manera temprana todas las enfermedades, como mencionábamos, y poder así visualizar todo el riesgo de la población de otra manera, no generalizar con todo, sino también lo que nos enseñó la pandemia es esto, de poder individualizar los elementos de cada una de nuestras poblaciones, poder hacer diferentes segmentos y sobre todo también, como ya nos decía un poquito Gaby, estoy segura que ella nos puede platicar un poco más, entender el momento de vida de la población. No es lo mismo alguien que ahorita está empezando una familia, alguien que apenas está pensando en comprarse un coche, etcétera, como entender cuál es la necesidad de cada quien para poder crear estos beneficios que se acoplen perfectamente a la población y sobre todo también en el tema de wellness. Todo un reto, Ariel. Bueno, en distintas conversaciones que hemos tenido con clientes, notamos con mayor frecuencia que están más sensibles y conscientes de la evolución de los paquetes de beneficios. Y muchos coinciden que la pandemia colaboró en acelerar dicha evolución. En ese sentido, Gaby, tomando en cuenta los cambios que han vivido las organizaciones derivadas precisamente de esta pandemia, ¿qué nos puedes compartir acerca del impacto que han tenido los paquetes de beneficios? Sí, Vic, definitivamente la pandemia, como sabemos, pues trajo cambios muy importantes en las organizaciones. El primero que me viene a la mente, y no sé si coincidan conmigo, va totalmente relacionado con la visión que se tiene hoy de los beneficios. Si nosotros nos vamos 2 años atrás, antes de la pandemia, probablemente el colaborador no valoraba tanto el tener un beneficio, ¿no? No le veía cuál era este valor que realmente le estaba dando. A lo mejor si veía su compensación total, le daba un peso mayor a la parte, al cash, ¿no? No quiero decir que por supuesto no es importante, pero hoy en día ya empiezan a jugar, ¿no? Esos cuestionamientos. No es lo mismo tener la tranquilidad de que si Dios no lo quiera, me contagio, tengo que ir al hospital, pues tengo ese respaldo, ¿no? Ese respaldo de un gasto médico mayor y no voy a tener que yo hacer frente o desembolsar, desestabilizarme económicamente para poder atender una emergencia. También estas preguntas de, oye, si Dios no lo quiera mañana me pasa algo, pues por lo menos tengo la certeza de que mi familia está protegida, ¿no? Entonces, sí, este es el primer cambio que veo, el valor que se le está dando hoy a los beneficios, la visión que tienen los colaboradores de ellos. En adición, si nosotros hacemos un comparativo del 2021 contra el 2020, vemos un incremento en el fortalecimiento de planes de beneficios del 6%. ¿Esto qué se refiere? Pues ya decíamos, ¿no? Hay empresas que incluyeron nuevos beneficios que antes a lo mejor no se veían tan necesarios, ¿no? O también robustecieron sus gastos médicos mayores, incrementaron sumas aseguradas, ¿no? Todo esto se ha visto a lo largo de la pandemia. Otro de los cambios que se empezó a ver de manera importante es el tema de los beneficios flexibles. Ya nos comentaba Mariel, ¿no? No es lo mismo el momento de vida que a lo mejor estás viviendo hoy tú, Vic, al que está viviendo Arturo o Dani, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Pues preocupados por su talento, pues les están dando este abanico de posibilidades, ¿no? Para que ellos puedan elegir qué es lo que se adapta en mejor medida a sus necesidades. Entonces, este cambio también se ha visto. Incluso hay muchas empresas que han manifestado el interés de cambiarse a un esquema de beneficios flexibles. Y por supuesto, el otro cambio que veo y que no es menos importante es, yo recuerdo que antes de que iniciara la pandemia, pues muchas organizaciones ya tenían como en puerta, ¿no? Para establecer políticas, sobre todo relacionadas con la parte de balance vida-trabajo, pero en un corto o mediano plazo. Y de repente, de un día para otro, nos dijeron, ¿sabes qué? Te vas a tu casa. Y entonces todas las empresas, hubo algunas que las agarraron con los dedos en la puerta de plano, hubo otras que sí estaban preparadas, pero entonces se aceleraron, ¿no? Todas estas políticas de balance vida-trabajo, y es en donde vienen estos cambios de, pues la vestimenta flexible ahora ya es un hecho, ¿no? Y este tan valorado home office, por ejemplo, en el 2019, solo el 33% de las empresas tenían una política de home office establecida.
Para el día de hoy ya el 81% de las empresas la tienen. Sin duda, el fortalecimiento de los planes seguirá cobrando fuerza y la aparición de nuevos beneficios que al menos hace 2 años no teníamos pensado implementarlos, seguramente en el corto plazo se seguirán mostrando dentro de las organizaciones. Desde antes de la pandemia, aquí tenemos como invitado especial a JTI y bueno, en este caso JTI venía preparando el camino para ofrecer a sus colaboradores un paquete de beneficios que conectara con sus necesidades. Arturo, nos gustaría que nos puedas compartir en tu experiencia cómo es que JTI se fue adaptando y preparando para ofrecer beneficios que conectaran mejor con las necesidades de sus empleados. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Arturo? Gracias por la pregunta, Víctor. ¿Qué te puedo decir? Mira, en JTI queremos desarrollar un ambiente de trabajo positivo para las personas. Entonces, por esto queremos o buscamos ofrecer a nuestros empleados experiencias, pero las experiencias que ofrecemos son de manera progresiva, es decir, nosotros les damos beneficios y los vamos creciendo con el paso del tiempo. Ahora, para diseñar e implementar estos beneficios y que sean atractivos, nosotros seguimos pues 3 sencillos pasos que nos permiten anticipar las necesidades de inversión de nuestra gente. El primer paso consiste en compararnos con otros jugadores en el mercado laboral. Lo que buscamos es mantenernos actualizados en el modelo de compensaciones y beneficios de JTI. No se trata de convertirnos en los que más pagamos, sino de ser competitivos en relación con el 25% de las empresas del mercado mexicano que ofrecen más y mejores beneficios. Para esto utilizamos herramientas, por ejemplo, como la TRS que cubre o que corre Mercer cada año, o bien también buscamos entender la evolución de los beneficios y las prácticas de las mejores empresas globales en tópicos de recursos humanos. Y para esto, bueno, nosotros participamos, por ejemplo, de la certificación global como Top Employers. Cada año nos comparamos con empresas globales para ver qué prácticas y qué beneficios están ofreciendo. El segundo punto de estos 3 pasos, pues es escuchar a nuestra gente. Realmente en JTI estamos sumamente orgullosos de la forma y de la intensidad con la que consultamos a nuestros empleados acerca de aquellos tópicos que realmente les interesan. Por un lado, contamos con comités. Los comités están integrados por empleados de diferentes funciones y niveles organizacionales, quienes nos dan retroalimentación en temas de, por ejemplo, diversidad e inclusión, engagement y sustentabilidad. Por otro lado, para escuchar a la gente, también administramos encuestas de manera coyuntural. Por ejemplo, en 2021, el año que acaba de pasar, indagamos en temas como la implementación de un plan de beneficios flexibles. Les preguntamos cuál era la percepción que tenía la gente acerca de nuestros niveles de diversidad e inclusión en la empresa, qué preferencias tendría cada uno de nuestros empleados para regresar de manera voluntaria a la oficina, aún dentro de la pandemia. Les preguntamos acerca del estado de la vacunación entre nuestros empleados. Quisimos entender las preocupaciones de cada uno de los colaboradores relacionadas con la COVID. Lanzamos una encuesta de compromiso global de los empleados y lo más reciente que hicimos el año pasado fue pues, participar de la certificación de Great Place to Work, donde también hay un set de preguntas para nuestros empleados. Entonces, en todas estas encuestas hemos obtenido resultados por encima del 95% de participación de nuestra gente, lo cual nos dice a nosotros como empresa el nivel de involucramiento que tiene la gente en la toma de decisiones para el diseño de beneficios, ¿no? El último punto de esta serie de 3 pasos es la planificación. Orgullosamente JTI es una organización largoplacista, es una organización con herencia japonesa, entonces buscamos ser reconocidos en el mercado mexicano como una empleadora que invierte en las personas. Entonces, conectando estos 2 puntos, la inversión de nosotros comienza por la planificación de largo plazo. Entonces, nosotros buscamos tener siempre un pipeline de proyectos a 3 años, con los cuales nosotros ya sabemos desde el día de hoy los proyectos y beneficios que vamos a implementar, por ejemplo, en 2024. Gracias a este pipeline fuimos capaces de articular rápidamente
por allá de 2020, cuando iniciaba la pandemia, los beneficios que habían sido planificados para este año o para 2021, tales como por ejemplo el trabajo remoto o la implementación del programa de apoyo a empleados, los cuales el día de hoy han sido vitales para mantener el cuidado de nuestra gente durante la pandemia. Interesante la visión a futuro para orientar las acciones estratégicas. Gracias, Arturo. Ahora bien, con los cambios que hemos vivido en los últimos 2 años, evidentemente las necesidades de los empleados no son las mismas. Ello representará que las organizaciones busquen adaptarse y acoplarse a estas necesidades. Ya lo mencionaba Arturo, ¿no? Estar escuchando muy atento a la gente con estos comités para poder detectar necesidades es muy importante. Ahora bien, en ese sentido, Gaby, ¿consideras que han tomado mayor relevancia y han influido en los planes de beneficio las necesidades que tienen los empleados? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Vic. Definitivamente sí. O sea, la respuesta es sí, ¿no? Sin duda, la llegada de la pandemia trajo consigo la manifestación de muchas emociones, me parece, ¿no? Muchas emociones que a lo mejor no teníamos tan identificadas, como fueron el miedo, la incertidumbre, la angustia, ¿por qué no el enojo, ¿no? Y esto hizo que salieran a flote muchas necesidades de los colaboradores, que repito, igual no teníamos identificadas, ¿no? Entonces, estos 2 años han representado pues, retos muy, muy importantes para las organizaciones. Sin embargo, ustedes recordarán, de acuerdo a nuestro estudio de beneficios, hay un reto, ¿no? Que siempre es muy importante y que lleva de verdad ya varios años en crecimiento, y es el proveer beneficios que sean competitivos, pero algo súper importante es que sean valorados por el empleado. ¿Y de qué manera soy capaz de valorar algo? Pues cuando se adapta a las necesidades, ¿no? Cuando cumple con una necesidad que yo tengo, entonces en ese momento, pues soy capaz de valorarlo. Y entonces ahí es en donde entramos nosotros y estuvimos trabajando a lo largo de estos 2 años, bueno, hemos estado trabajando de la mano con las organizaciones, con nuestros socios de negocio, en el desarrollo y creación de soluciones para estas necesidades que se van presentando o que se han ido presentando. Hay un caso que me gustaría platicarles, que a mí me llama mucho la atención, me parece un caso de éxito total, ¿no? Para que visualicemos cómo las organizaciones se adaptan a estas necesidades. Como ustedes recordarán, cuando inició la pandemia, pues nos mandan a todos a nuestras casas, pero era evidente que había unas empresas o algunas industrias que para ellos era fácil y podían seguir trabajando desde casa. Pero también había algunas otras, pues que esto no era posible. Necesitaban a la gente que estuviera ahí, ¿no? Algunos sectores donde la gente trabaja en plantas. Pero ¿qué pasaba? A pesar de los esfuerzos de la sanitización, de horarios escalonados y todo lo que fueron capaces de hacer de manera muy rápida las organizaciones y adaptar, pues obviamente a la hora que les decías, oye, regresa a trabajar, ¿qué decía el empleado? No, tengo miedo. O sea, la verdad es que yo qué certeza tengo de que si me contagio, de entrada voy a encontrar un lugar en un hospital público, ¿no? Porque estaban abarrotados, ustedes recordarán. Por otro lado, pensemos que me voy a un hospital privado, yo no tengo un gasto médico mayor. Entonces, ¿cómo voy a hacer frente a estos gastos que se me pueden presentar? Voy a poner en riesgo a mi familia. Entonces, todas estas, este miedo, esta incertidumbre, pues decían, oye, no, yo no puedo regresar. Entonces, ¿qué hacían las organizaciones? Dijeron, bueno, vamos a darles un plan de gastos médicos mayores, vamos a incluirlos en la póliza. Pero realmente no era la solución. El gasto médico mayor, como su nombre lo dice, es un gasto médico mayor para cosas muy graves y no estaba respondiendo a las necesidades pues, básicas, digamos, a los primeros gastos por los que estaba preocupado estos colaboradores. Ellos incluso decían, oye, a lo mejor no voy a tener ni siquiera la solvencia para hacer frente al deducible y entonces poder tener acceso al gasto médico mayor. Y entonces se creó este plan COVID, ¿no? Que iba justo dirigido a tratar temas relacionados con la enfermedad y que de entrada tenía una línea de apoyo, ¿no? En donde tú llamabas y te decían, oye, a ver qué sientes, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué te está pasando? No, pues me siento así y así. Ok, sí necesitas que te hagan una prueba. En ese entonces, ustedes recordarán, era muy complicado conseguir pruebas y eran muy caras. Entonces, esto daba mucha tranquilidad al colaborador. Ok, me van a hacer mi prueba, no la tengo que pagar. Si salgo positivo, me van a ayudar con los medicamentos. Incluso si requiero hospitalización, va a estar cubierta, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo las organizaciones movieron lo que tenían que mover. ¿Para qué? Para adaptarse a las necesidades que estaban presentando los colaboradores.
Otro ejemplo, y ya lo mencionaba Arturo, es esta línea de apoyo para el empleado, ¿no? Esta ya lleva muchos años, pero probablemente no se le había dado la importancia que tenía. Hoy en día, ustedes saben, pues resulta que de repente, de la noche a la mañana, nuestro hogar se convirtió en oficina, en escuela, en casa, por supuesto, y entonces pues hubo diferentes tiempos de adaptación para las personas. Y esta línea de apoyo ayudó muchísimo. Estaba destinada a cumplir con una necesidad que estaban teniendo los colaboradores, ¿no? No solo atendía temas de enfermedad, sino también temas psicológicos, te daba apoyo, te daba sugerencias, soluciones, etc. También, en comparación con, bueno, algo que ya decía Ariel al inicio de este día, ¿no? De este foro, él decía que se estaba presentando una pandemia en paralelo a esta pandemia por COVID, relacionada con salud mental. Y entonces hay datos interesantes, ¿no? En comparación contra el 2020, un incremento del 5% en mejorar los programas de la salud mental. La asesoría psicológica virtual para familiares tuvo un incremento considerable respecto al 2020, aumentando de un 58 a un 72%. Todo esto cubriendo necesidades de los colaboradores, insisto. Y también los planes de nutrición, ¿no? Los planes de nutrición para el cuidado del bienestar del empleado pasaron de un 42 a un 49%. Evidentemente, las asesorías u orientaciones virtuales, ya sea psicológicas, nutricionales o médicas, es algo que aceleró este tipo de atenciones y que en los próximos años seguramente observaremos cómo estarán evolucionando. Y esto, pues bueno, ya con un tinte de una modalidad de telemedicina que seguramente en México en los próximos años, en muy corto tiempo, va a estar muy bien legislada. Gracias, Gaby. Ahora bien, el cuidado de la salud sabemos que no es solo responsabilidad de las empresas. Sin embargo, esto se ha vuelto un pilar angular, y digámoslo así, no solo en materia de recursos humanos, sino como parte de la cultura organizacional de la compañía. En ese sentido, Arturo, ustedes ya tienen un programa de bienestar, un programa de wellness desde hace tiempo. ¿Qué nos puedes compartir acerca de cómo es que el programa de Vive Saludable les ha ayudado a mejorar el bienestar de sus colaboradores? Hola, Víctor. Bueno, pues Vive Saludable, no sé si recordarás, fue concebido por allá de 2016 y nació como un programa puro de wellness. El día de hoy, si vemos la evolución, está integrado en nuestra estrategia de diversidad e inclusión como un pilar de los 5 que tenemos. La estructura del programa fue pionera en 2016, incluso a escala global en JTI, gracias a la diversidad de tópicos que abarcábamos y que estamos abarcando el día de hoy, la creatividad en el diseño y sobre todo su democratización. Vive Saludable busca concientizar a nuestros empleados de la importancia en el cuidado de su salud física, mental y social, pero lo hacemos de una manera lúdica y además buscamos extender el beneficio a los familiares. Actualmente el programa consta de 6 grandes pilares. El primero, pues, es el diagnóstico médico anual. Déjame te cuento que ahí rompimos un hito al extender este beneficio a todos los empleados de oficinas sin importar el nivel organizacional. Te hablo de 2016. A la fecha hemos evolucionado este pilar agregando más estudios y actualmente estamos extendiendo este beneficio a nuestro equipo de fuerza de ventas de campo. El segundo pilar, pues, es el plan de activación física. Por un lado, pues ha buscado cambiar el sedentarismo en nuestros empleados y esto ha sido a través de la promoción de carreras y la integración a clubes deportivos mediante la coparticipación del empleado. Es importante el tema de la coparticipación, porque si las personas de repente no sienten que aportan, pues de repente no valoran tanto el beneficio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, durante los últimos 2 años de la pandemia, nos ha obligado a redefinir este pilar y ahora nosotros hemos estado ofreciéndole a la gente este pilar pues, a través de opciones virtuales, ¿no? El tercer pilar es pues el de la consulta de nutrición que le ofrecemos a la gente. En contraposición a lo que está pasando con el programa de activación física que fue afectado, digamos, de manera negativa,
La consulta de nutrición sufrió un beneficio, ya que antes nosotros estábamos focalizados en entregar este beneficio en la oficina. Con las alternativas virtuales que tenemos actualmente, nosotros hemos sido capaces de ofrecer este beneficio a todo nuestro equipo a nivel nacional. Y ese es un plus que nos ha traído la pandemia, de los pocos que podemos encontrar. El cuarto pilar de nuestra estrategia de bienestar consiste en la entrega de los webinars, que nos ha permitido dar a nuestros empleados cierto conocimiento en temas particulares de salud de forma remota, mientras manteníamos la distancia social en la pandemia. Ahora somos capaces de esparcir información no solamente a nuestros empleados, pero también a sus familiares cercanos con los que coexisten, y esto pues nos hace multiplicar el esfuerzo de los webinars que ofrecemos a la gente. Nuestro quinto pilar pues es el programa de apoyo a los empleados, que aunque originalmente teníamos planificado la incorporación de esta herramienta de apoyo psicológico, financiero y legal durante este año 2022, bueno, pues la pandemia nos obligó a adelantar su lanzamiento a 2020, como les decía en la pregunta anterior. Ahora nosotros podemos ayudar a nuestros empleados y sus familiares a la gestión y la contención emocional relacionados, pues obviamente, con el confinamiento durante la pandemia. El último pilar, y del que estoy más orgulloso, porque fue hecho totalmente en México y lo hemos estado exportando a otros mercados de JTI, pues es el sistema de recompensas, que ha permitido que los empleados puedan acumular puntos canjeables por atractivos premios, y esto busca que el individuo participe cada vez en mayores actividades de well-being, buscando que mantenga su bienestar con el paso del tiempo, ¿no? Que adquieran estos hábitos saludables y que esto sea de manera lúdica y sustentable con el paso del tiempo. Al principio, en la sesión anterior, comentaba Ariel, ¿no? El tema de ver el programa como una inversión y no meramente como un gasto. Entonces, eso me lleva a una pregunta obligada. ¿Qué resultados has notado en cuanto al impacto que Vive Saludable ha tenido en el compromiso de los colaboradores hacia la empresa? ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Arturo? Bueno, a 5 años de concebido Vive Saludable hemos identificado cambios positivos en la salud de nuestra población mediante la aplicación del Health Risk Assessment, que nos permite comparar el estado de salud de la totalidad de la población año contra año. Entonces, obviamente esperamos continuar viendo impactos positivos en la condición física y emocional de nuestra fuerza laboral, que impacten positivamente en los índices de siniestralidad de nuestra póliza de gastos médicos mayores. Este es el beneficio financiero que vemos inmediatamente, pero hay otros beneficios financieros que seguramente están ocultos, relacionados pues, con ausentismo o con reemplazos temporales de gente enferma. Sin embargo, yo creo que el mayor beneficio es la trascendencia de JTI en la vida de nuestros empleados, quienes relacionan la adopción de un estilo de vida saludable directamente con la empresa. Esto, pues obviamente, impacta en la fidelidad que tenemos de nuestros empleados, y esto lo podemos medir en las encuestas que nosotros corremos con el equipo, pero también en las auditorías que nos hace el Great Place to Work Institute, que pues, obviamente es un tercero que nos dice cómo estamos en ese sentido. Yo creo que un último beneficio, si vemos Vive Saludable desde el exterior como un potencial candidato, es que el programa ha sido definitivo para la vinculación de candidatos de alto perfil, quienes han considerado este beneficio como una ventaja alineada con sus estilos de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir al respecto. Gracias, Arturo. De hecho, pues bueno, la verdad es que esto es muy interesante porque finalmente suma a la propuesta de valor para el colaborador. De hecho, cada vez más observamos que los programas de bienestar están cobrando mayor importancia en las organizaciones y se están formando como parte de las estrategias de sostenibilidad de las mismas. A todos nuestros participantes les pedimos, por favor, nos ayuden a responder la siguiente encuesta. Vamos a abrir la encuesta. Damos unos segundos para que, por favor, nos puedan compartir su respuesta.
Esta pregunta está pues enfocada precisamente a las prioridades de la organización. Si te parece bien, Aline, damos 15 segundos más para poder cerrar y si nos puedes compartir de manera general los resultados. Listo. ¿Podemos compartir? Unos segunditos más para compartir resultados. Gracias. Observamos resultados muy interesantes. Traemos un 31% que nos menciona contar con mecanismos de prevención y atención en materia de salud mental y bienestar emocional. Sin duda es un tema que ha cobrado muchísima fuerza. De hecho, más adelante vamos a tener un panel enfocado precisamente a este tema. Y pues bueno, estamos viendo también algunas respuestas que nos comparten en cuanto a reforzar, reestructurar los programas de wellness, implementar, identificar los riesgos para poder a partir de ello fortalecer las iniciativas. Otras empresas nos comentan que migrar el paquete de beneficios a un esquema flexible y bueno, también realizar un análisis de datos. Más adelante vamos a hablar un poquito más respecto al tema del análisis de los datos y precisamente para ello vamos a platicar un poco en esta recta final acerca de las tendencias en bienestar. Para ello, a mí me gustaría compartir algunos datos muy generales. Esto, de acuerdo con el reciente estudio de Health on Demand realizado por MMB, en este estudio participaron más de 14,000 empleados a nivel mundial y del que particularmente para México obtuvimos estos datos duros. Me gustaría compartirles de forma general, pues bueno, la relevancia en cuanto a los empleados, cuáles son las necesidades más sentidas que nos están compartiendo. Podemos ver que la principal, ya lo había mencionado Ariel también en la primera sesión, el que se les facilite el acceso a plataformas digitales. Esto ya llegó para quedarse, cada vez más pues las personas nos estamos familiarizando con estas plataformas y pues bueno, el uso va a continuar en este sentido y es del interés de los empleados precisamente que se les facilite este tipo de plataformas. El otro punto, y bueno, está muy relacionado también con las respuestas que veíamos relacionadas con la encuesta, el empleado manifiesta que es necesario proveerle de mecanismos de prevención y atención en materia de salud mental. Aquí estamos viendo un 62%. Ahora bien, cambiando un poquito al tema de percepción, llamémoslo así, también manifiestan que es necesario que las empresas reviertan la pirámide para ofrecer prestaciones que satisfagan las necesidades en todos los niveles. Lamentablemente hay la percepción de que ciertos beneficios, ciertas iniciativas, de pronto solamente son para niveles directivos, ejecutivos o administrativos. Sin embargo, para la base de la pirámide, pues bueno, estos no son accesibles. Entonces, en este sentido, también lo que comparten los empleados es que hay que dar mayor homogeneidad, que precisamente estos beneficios sea para todas las poblaciones. Y bueno, también aquí hay un punto importante. Se nota en este estudio que aquellos empleados que tienen acceso a los recursos de bienestar manifiestan que hay un 70% menos de probabilidad de que cambien de empresa. Evidentemente es un tema que suma para la cuestión de retener y atraer talento. Ok, entrando a la recta final, Dani, en tu opinión, me gustaría que en materia de Data Analytics nos comentes qué papel está jugando la tecnología para lograr reforzar los programas de wellness. Claro, Vic, pues creo que ya lo mencionaste, ¿no? La realidad es que ahora este tema del acceso a estas plataformas digitales es algo muy importante y es algo que se está volviendo un día a día para las empresas y para los colaboradores.
¿Cuál es la ventaja de contar con estas herramientas en las organizaciones? Pues es la accesibilidad que tenemos a la información, ¿no? Realmente hoy tal vez un gasto médico mayor o un gasto médico menor, pues sí, nos llega la información para ser analizada, pero nos llega un cierto tiempo después, ¿no? Entonces realmente no podemos actuar tan rápido como podemos hacerlo con un wearable, ¿no? O ya lo decían José y Ariel en la plática anterior, ¿no? Con esta necesidad de, oye, ya tengo una aplicación que me ayuda con temas de activación física, salud mental, nutrición, y todas esas aplicaciones al final recaban datos que a nosotros nos van a funcionar para analizar y tener esta centricidad en el colaborador, ¿no? Conocerlo completamente es algo que decíamos hace rato, ¿no? Tener esta visión integral para posteriormente pues empezar a medir, ¿no? Que era lo que recalcaba hace ratito Mariel. Hoy en día, de acuerdo al resultado que tenemos, por ejemplo, del estudio de beneficios, pues únicamente el 13% de las empresas han medido el ROI, ¿no? Y es algo que veíamos también ahorita que lanzamos la pregunta. Realmente no es algo que está siendo como de la prioridad necesaria, ¿no? Incluso Patti García en la plática anterior igual hacía mención de no hay que verlo como un gasto. La realidad es que el migrar, ¿no? Migrar este esquema de cómo visualizamos las estrategias de salud, a verlo como una inversión que posteriormente nos va a ayudar a mejorar la siniestralidad de nuestros colaboradores, a contener costos, a mejorar temas de ausentismo, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Y pues al final también con todo esto, pues tener los beneficios adecuados para la gente adecuada, que era lo que decía Gaby anteriormente. Gracias, Gaby. Dani, importantísimo los puntos que mencionas, y uno de ellos, que si no es el más relevante, será la medición del ROI, ya que esto permitirá dar sostenibilidad a lo largo del tiempo a los programas de bienestar. Mariel, vamos un poquito sobre el tiempo, pero vamos a aprovechar 2 minutos más para que nos puedas compartir en tu perspectiva, ¿cómo observas que está cambiando la perspectiva de wellness en las empresas? Muchas gracias, Vic. La verdad es que es una pregunta que es muy importante. Sin duda, ahorita lo que hemos visto alrededor de toda esta plática es que temas de bienestar, de beneficios, realmente ha habido un cambio muy importante derivado de la pandemia. Aceleró mucho las cosas. Ahorita el 39% de las empresas ya cuentan con un programa wellness y bueno, el 45% tiene una planeación estratégica de implementarlo en los próximos 2 años. Esto realmente derivado de todo el impacto que llega a tener con la población. Ya nos decían también en la encuesta esta parte, mejorar la salud de los colaboradores, de ver cómo podemos medir, mitigar este riesgo, apoyarles de las diferentes maneras, cómo ir generando estos diferentes planes, sobre todo que también nos apoyan la parte de satisfacción laboral, el sentido de la pertenencia y bueno, que sin lugar a dudas ya sabemos que viene este panel ahorita sobre el tema de salud mental, pero bueno, sigue siendo un punto muy importante la disminución del estrés, el desgaste profesional, para sobre todo apoyarles en ese sentido, ¿no? El segundo punto aquí que me gustaría declarar muy, muy claramente es, hay 2 puntos que tenemos que entender de las tendencias de wellness. Uno es la parte estratégica y la otra es la parte de las iniciativas, en donde la parte estratégica tenemos que, ya como dijimos, medir el riesgo. La parte del retorno de inversión, no solamente verlo en el sentido de los datos que me va a dar, sino que también es parte esencial de hacer nuestra estrategia sustentable a lo largo de los años, que podamos a partir de eso adquirir mayor cantidad de budget para seguir creciendo el programa y que se siga viendo en qué pilares va fortaleciendo mis iniciativas. Y bueno, el programa de iniciativas que no solamente es ya sensibilizamos a la población, ya la pandemia ahorita nos ayudó a realizar no sé qué tan importante es la parte de la salud, qué tan importante es el tema de prevención, pero que estos hábitos se prolonguen a lo largo de los años y no sea algo de solamente ahorita. En el punto de las iniciativas, ya mencionamos varias de ellas a lo largo de la presentación. Realmente aquí solamente es enfatizarles que si bien el PAE está creciendo en el tema de cómo está incrementando, hay que tener una escucha activa de qué necesitan nuestros colaboradores. Como bien ya lo mencionaron todos los panelistas en este momento, no solamente implementar por implementar, sino realmente asistir la estrategia que nosotros tenemos hacia un futuro. Y bueno, no dejar de lado la parte de diversidad e inclusión. Sabemos que en México estamos en este tema de que somos muy reactivos y cómo les podemos ayudar a ir creciendo estas iniciativas que abarcan todos los diferentes temas de wellness. Muchas gracias, Mariel. Para cerrar, me gustaría compartir 4 puntos que sugiero tener presentes. El primero, a partir de identificar los riesgos en salud, tendremos una dirección clara de hacia dónde ir e incluso podremos anticiparnos. Segundo, hoy más que nunca debemos estar muy atentos en cuanto a las necesidades que tienen nuestros colaboradores. Tercer punto, la estrategia de bienestar es de vital importancia que esté alineada en función de los riesgos y de las necesidades de los colaboradores. Y cuarto, no porque esté al último, pero es uno de los más importantes.
Si queremos hacer sostenible la estrategia a lo largo del tiempo, es de vital importancia se mide el programa de wellness de una manera objetiva, de modo que tengamos métricos que nos permitan visualizar cómo han disminuido el riesgo en salud. Hay que cuantificar los costos evitados por detección y derivación oportuna y también cómo es que el programa ha ayudado a incrementar el engagement de la población e incluso cómo ha ayudado a que la empresa sea más atractiva para atraer y retener talento. Gaby, Dani, Mariel, Arturo, agradezco a cada uno de ustedes su participación. Fue un honor y un gusto compartir este espacio con ustedes. A nuestro auditorio también les damos las gracias y los invitamos a que continúen en las siguientes sesiones. Andrés, regresamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta presentación, por la preparación de los datos, por supuesto a ti y a los panelistas. Les estamos dejando una pregunta para que nos puedan contestar en esta dinámica de votaciones. Vamos a hacer un pequeño break.